Damas y caballeros, el match por el título mundial ha iniciado y acá les traigo lo que ha sido la primera partida de este duelo, donde Magnus Carlsen busca retener su corona como el mejor del mundo contra el retador Fabiano Caruana, el cual busca convertirse en un nuevo campeón del mundo para los Estados Unidos, luego de la hazaña alcanzada por el gran Bobby Fischer en los años 70. Un match apasionante donde se enfrentan, sin lugar a dudas, los dos mejores jugadores del mundo. Ambos con un elo sobre los 2800 puntos. Increíble. En cuanto a la partida propiamente tal, tenemos con piezas blancas a Fabiano Caruana, el retador, versus piezas negras para el campeón del mundo Magnus Carlsen. Esta ha sido una batalla extensa. Entonces, considerando esto, ¿estás preparado? Comencemos. Inicia Fabiano Caruana con E4. Y bueno, mencionarte que previo a esta partida yo conversé con el maestro FIDE argentino Sebastián Fell, amigo y colaborador del canal, y me dio un dato bastante interesante, el cual consiste en que en este tipo de enfrentamientos tipo match, Magnus Carlsen suele jugar algo que en el resto del enfrentamiento, en el resto del match, no vuelve a replicar. No lo juega. ¿Qué es lo que jugó entonces Magnus Carlsen ante este E4? Bueno, el campeón del mundo respondió con C5, defensa siciliana, y este es el primer golpe psicológico que brinda Magnus a Fabiano. Carlsen, por supuesto, ha jugado antes la siciliana, pero pueden ustedes hacer la tarea de ver cuántas veces ha jugado siciliana al noruego en el último tiempo. Verán que no muchas veces. Entonces, al jugar siciliana, Magnus le muestra los dientes al retador y le comunica que saldrá a atacarlo ya en esta primera partida, hacerle sentir su inexperiencia en estas lides al estadounidense. Fabiano continuó con caballo F3, caballo C6 y alfil B5, y tenemos una Rosolimo, variante Rosolimo, en lugar de una siciliana abierta, a la cual se llega tras la jugada D4, y probablemente Caruana no quiso entrar en esto para no introducirse en algún tipo de preparación profunda del campeón del mundo, y por eso se ha decantado por la variante Rosolimo alfil B5. G6, buscando un rápido desarrollo del alfil vía G7, y ahora Fabiano juega alfil por C6, que es una jugada que, si bien entrega de inicio la pareja de alfiles, genera un daño en la estructura de peones de las negras, donde las blancas intentan jugar contra estas debilidades en un futuro próximo. Siguió entonces D por C6, abriendo así Magnus la diagonal para su otro alfil, el de C8. Responde Fabiano con D3, alfil G7 y H3. Jugada importante que controla la casilla G4, evitando una clavada con el alfil en G4 o un salto de caballo en el futuro a dicha casilla. Caballo F6, caballo C3, caballo D7, con idea de avanzar con el peón en E5. Alfil E3, E5, enroque y B6, protegiendo al peón de C5 y a su vez liberando al caballo negro de la defensa de dicho peón en C5. Caballo H2, con la idea clara de facilitar el avance F4. Y ahora caballo F8, que es una jugada que busca en muchos casos llevar a esta pieza hasta la casilla E6, desde donde este caballo controlaría las casillas claves D4,
y F4. Fabiano entonces juega F4, primera ruptura de la partida, E por F4, torre por F4, alfil E6. Y esto demuestra cuán flexible es en sus ideas el campeón. La casilla de E6 era originalmente para su caballo, pero en vista que el alfil de casillas claras no tiene mejores ubicaciones para desarrollarse, entonces pone esta pieza en la casilla E6 de manera lógica. Fabiano juega torre F2, retrocediendo para habilitar la diagonal de su alfil en E3, el cual mira por supuesto las casillas oscuras del flanco de rey enemigo. H6. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, está bastante claro. La idea es poder jugar un G5 y, ¿por qué no, un caballo G6 luego de esto? Caruana juega dama D2, G5 y ahora torre a F1, activándose así las blancas. Y ahora dama D6 por parte de Carlsen, jugada que no solo estaría permitiendo un rápido enroque largo, sino que también domina las casillas oscuras del flanco de rey de las blancas. Entonces, estas casillas que están debilitadas por parte de las blancas, claramente vemos que podrían estar siendo dominadas por el bando de las negras. De momento, por supuesto. Caballo G4. Esta jugada es bien interesante, puesto que, sin miedo a ser capturado, este caballo busca el salto hasta F6. Sin embargo, Magnus sigue con su plan y tras este caballo G4 no lo captura y juega enroque largo. ¿Qué pasaba? Que si se capturaba este caballo con un alfil por G4, pensando en que esta jugada podría debilitar el enroque blanco, sucedería que Fabiano Caruana jugaría torre por F7, tocando al alfil de G7 e irrumpiendo con insolencia en el campo del campeón del mundo. Y tras un alfil E5 entonces, para salvar este alfil y ubicarlo de manera muy activa en E5, continuaría un H por G4 y las blancas estarían un poco más activas que las negras en esta posición, en una situación hipotética como esta. Así entonces, no captura el caballo de G4 y el campeón del mundo decide jugar enroque. Caballo F6, Caruana sigue con su plan. Caballo D7 buscando el cambio de caballos, pero acá Fabiano comete la primera imprecisión, jugando caballo H5, que está tocando al alfil de G7, sí, y además abre la columna F, también digo que sí, pero, hay un pero acá, no pasa nada con esto en realidad. ¿Por qué? Porque el caballo de H5 está sumamente desplazado y fuera de juego. Así es que aquí, en lugar de este caballo H5, simplemente era mejor jugar un caballo por D7, haber cambiado los caballos. Por lo tanto, Magnus quita a su alfil amenazado a través de la jugada activa, alfil E5. Y Caruana responde con G4. Entonces, hora de meditar, de observar, y podemos entonces ver cómo las tres piezas menores de las negras son muy superiores a las tres piezas menores de las blancas. Eso sin lugar a dudas. Por lo tanto, hay ventaja de las negras hasta el momento. Ahora, una jugada notable del campeón del mundo. ¿Se te ocurre cuál puede ser? No es un sacrificio, sino que una jugada de tinte estratégico. Magnus Carlsen juega ahora F6 con la idea, por supuesto, de un alfil F7 y alfil por caballo, alfil por H5. Aquí Fabiano Caruana juega B3. Tal vez
frenando un posible avance C4 de las negras, aunque hubiera sido útil igualmente jugar de otra manera, por ejemplo un dama E2. Y si ahora un C4, las blancas tendrían la opción de seguir con D4 y tras alfil por D4, ahora torre D1 clavando al alfil que está en la misma columna de la dama. Y si las negras respondieran con un C5 para apoyar, defender y proteger a su alfil de D4, caballo B5 sería jugable, tocando al alfil de D4, a la dama de D6 y por si fuera poco al peón de A7, y en una situación así las blancas estarían evidentemente mejor. Pero bueno, no se jugó este dama E2 sino B3. Continuó la partida con alfil F7, el caballo de H5 no tiene dónde más ir, así que Caruana juega caballo D1 con ideas de llegar en algún momento de manera ideal a E3 y luego, ¿por qué no saltar a C4 o incluso F5? Y ahora pon mucha atención porque viene la jugada misteriosa de Magnus. Este juega caballo F8, entregando el peón de F6, pero con la idea de mediano plazo llevar su caballo, este que ha movido a F8, hasta la casilla F4. Muy valiente entonces lo que ha hecho el campeón del mundo. Continúa la partida entonces con caballo por F6, Caruana acepta este peón y si te fijas, las blancas cuentan con un peón más. Pero a cambio de esto tienen una posición bastante más complicada y a eso apuesta Magnus. Así es que este siguió con el plan mencionado, caballo E6, caballo H5, aunque, bueno, fíjate que caballo D7 era interesante, una posibilidad a considerar, abriendo la columna F para sus torres, las cuales estarían golpeando el alfil de F7. Se amenazaría además capturar el alfil de E5. Así es que era posible considerar, en lugar de este caballo H5, la jugada caballo D7. Bueno, alfil por H5, por supuesto. G por H5 y ahora caballo F4. Y acá está toda la idea de Magnus Carlsen con el sacrificio de peón en F6 que él ha permitido. Entonces, tiene esta iniciativa e intentará machacar la frágil situación del enroque blanco. Ahora se está amenazando caballo por H3 jaque con doblete al rey y a la torre de F2. Así es que no queda de otra. Y Fabiano Caruana responde alfil por F4. Y acá el noruego, en lugar de capturar de alfil, es decir, alfil por F4, decide jugar G por F4, abriendo paso para el ataque de sus torres por la columna G. Muy clarito entonces hasta ahora el juego del noruego. Torre G2. Esto es una imprecisión del retador al título mundial, pero no se le puede culpar, puesto que esta jugada luce muy humana, digamos, para combatir un torre G8, por supuesto. Sin embargo, aunque no te lo creas, la jugada que lo mantenía igualado a Fabiano Caruana en esta posición no era este torre G2, sino la increíble torre por F4, entregando la calidad. Y tras un alfil por F4, dama por F4, dama por F4, torre por F4, torre HG8 jaque, podría continuar un torre G4, a rey D7, un caballo E3, y vemos que las blancas ya no corrían más peligros en una posición de este tipo, y hasta chances de luchar por el triunfo tendrían. Increíble continuación. ¿En qué se basa todo lo que digo? Que hay un caballo que es muy, pero muy fuerte. De hecho, podría decir que es hasta más fuerte que alguna de las torres de las negras. Por ejemplo, que la torre de D8. Increíble. Era difícil de ver. Y, como mencioné, torre G2 fue jugado. Que luce muy humana, pero que es imprecisa. Entonces,
Magnus continúa con su idea. Torre H, G8, mete las piezas pesadas entonces al baile. Dama E2. Torre por G2 jaque. Dama por G2. Y ahora dama E6 preparando un torre G8 y adiós dama blanca. Fíjate que la clavaría de manera inmisericorde. Así es que Fabiano, ante este dama E6 que amenaza el torre G8 que ya mencionamos, responde con un caballo F2. Magnus igualmente sigue torre G8 y ahora caballazo defensor con caballo G4. Magnus, sabiendo que posee la ventaja en esta posición, empieza a tocar debilidades y juega dama E8, por supuesto tocando en H5. Fabiano responde dama F3, dama por H5 y el campeón del mundo recupera el peón menos que tenía, pero además tiene gran iniciativa con una torre mucho más activa que la de su oponente y con un rey más seguro que el de Fabiano. Las negras están mejor sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que entonces decide hacer Fabiano Caruana en esta situación? Bueno, él juega rey F2. El estadounidense claramente debe arrancar del fuego que se avecina y entonces el rey marcha quizás al flanco de dama para mayor protección. Ante esto, Magnus juega alfil C7, rey E2, dama G5, buscando por supuesto un H5 y habilitar el paso para el ingreso a las piezas pesadas del campeón del mundo. Caballo H2, H5, torre F2, dama G1, con ideas maléficas de pasar esta pieza, la dama, al flanco de dama, valga la redundancia, de las blancas, por ejemplo, con un dama A1 o incluso un dama B1, zampando todos los peones de dicho sector, o bien incluso con idea de meter su torre hasta G1 y tratar de asesinar al monarca blanco. Es por esto que Fabiano tiene que evitar esto y bloquea con caballo F1. Así es que, bueno, Magnus continúa con H4. Buena jugada por parte del campeón del mundo. ¿Para qué sirve esta jugada? Comprime el flanco de rey blanco y podría incluso meter un sacrificio de calidad con un torre G3. ¿Por qué no? Bueno, rey D2 por parte de Caruana y ahora las blancas están amenazando avanzar, aunque no te lo creas, el peón hasta E5. ¿Con qué idea te preguntarás? Bueno, con idea de dama por C6 y complicar así Fabiano a las negras. Así es que entendiendo esto, no es ningún ciego, Magnus se anticipa y juega rey B7. Continúa la partida con C3, alfil E5, rey C2, dama G7 y ahora caballo H2. Con esto Caruana busca mejorar su caballo y deja que le capturen en C3. Entonces Magnus juega alfil por C3 y nuevamente, aunque no lo estimes de esa manera, esto se consideró durante la partida como una imprecisión porque ahora las blancas salen de su asfixiante situación en el tablero. Entonces, en lugar de alfil por C3, una buena idea hubiera sido jugar, por ejemplo, un dama G1 con el plan de pasar al flanco de dama, nuevamente como mencioné de manera pasada anteriormente, un dama A1 y sería bastante incómodo y peligroso para el bando de las blancas. Y si por ejemplo nuevamente la idea de caballo F1 para bloquear, podría continuarse con un A5 con ideas de abrir ahora el flanco de dama de las blancas con un B5, A5, etc. Es decir, dejar súper expuesto al rey de Fabiano Caruana. Pero bueno, no se jugó esto en la partida. La idea entonces de dama G1, que parecía mejor, y esto es imprecisión, alfil por C3, como mencioné, permite salir de la situación asfixiante a Fabiano Caruana.
y juega la liberadora dama por F4. Tras esto, Caruana respira un poco más aliviado, pero aún sigue siendo compleja la posición. Continúa la partida con alfil F4, tocando a la torre, pero ahora Fabiano juega preciso dama F7 jaque, lo cual genera el cambio de damas de manera forzada. Magnus decide jugar rey A6, dama por G7, torre por G7. Ahora hay que salvar a la torre, así es que torre E2 y Magnus juega torre G3 tocando al peón de H3 que parece ser no hay cómo defenderlo. ¿Qué es lo que hace aquí Caruana para poder tener contrajuego? Caballo G4. El peón H va a caer, torre por H3, pero acá la idea del retador. Este juega E5 y este peón pasado de las blancas se comienza a constituir en un dolor de cabeza para Magnus, el cual tiene un peón de ventaja, pero ahora nada está claro con este recurso con el que cuenta el jugador de blancas para complicar la partida. Magnus, por supuesto, tiene que traer la torre al juego nuevamente para evitar la coronación, así es que juega torre F3, Caruana insiste con su plan E6, torre F8, E7, torre E8. Y ahora caballo H6 con idea de caballo F5. Continúa el juego con H3, caballo F5, alfil F6, A3, B5 y ahora Caruana juega preciso B4, C por B4, A por B4, alfil por E7, caballo por E7, H2, torre por H2 y torre por E7. Y tenemos un final de torres, pero con peón de ventaja para las negras, las cuales, era que no, intentarán provocar un desnivel en una situación que parece de tablas inevitables. Juega entonces Fabiano Caruana torre H6, rey B6, rey C3, torre D7, torre G6, rey C7, torre H6, torre D6. Por supuesto, Caruana no puede aceptar el cambio de torres. Torre H8, torre G6, torre A8, rey B7, torre H8, torre G5, torre H7 jaque, rey B6, torre H6, torre G1, rey C2, torre F1, torre G6, torre H1, torre F6, torre H8, rey C3, torre A8, D4, torre D8, torre H6, torre D7, torre G6, rey C7, torre G5, torre D6, torre G8, torre H6, torre A8, torre H3 jaque y rey C2. ¿Qué vemos acá? Que Caruana mantiene la calma a pesar de estar con menos tiempo en el reloj que Carlsen y juega muy bien esta fase del juego, la cual continúa por la motivación del campeón del mundo de seguir apretando. Torre A3, rey B2, el rey se mantiene cerca de sus peones siempre. Torre A4, rey C3, A6, torre H8, torre A3 jaque, rey B2, torre G3, rey C2, torre G5, torre H6, torre D5, rey C3. Como ven, el rey se mantiene siempre cerca de sus peones, protegiéndolos, y la torre es la que realiza el mayor desgaste, siempre presionando a distancia al rey y peones de las negras. Continúa entonces la partida con torre D6. Por supuesto, Caruana evita el cambio de torres. Torre H8, torre G6, rey C2, rey B7, rey C3, torre G3 jaque, rey C2, torre G1, torre H5, torre G2 jaque, rey C3, torre G3 jaque, rey C2, torre G4, rey C3, rey B6,
torre H6, torre G5, torre F6, torre H5, torre G6, torre H3 jaque, rey C2, torre H5, rey C3, torre D5, torre H6, rey C7, torre H7 jaque, torre D7, torre H5, torre D6, torre H8, torre G6. Magnus insiste y no se le puede culpar, es decir, ha ganado muchas partidas en su carrera que parecían de tablas muertas. Torre F8, con esto llegamos, aunque no lo creas, a la jugada número 100 en esta partida. Torre G3 jaque, rey C2, torre A3, torre F7 jaque, rey D6, torre A7, rey D5, rey B2, torre D3, torre por A6, torre por D4, rey B3, torre E4, rey C3, torre C4 jaque, rey B3, rey D4, torre B6. Fabiano se mantiene firme evitando el avance del peón C negro, pues caería el B capturado por la torre blanca. Rey D3, torre A6, torre C2, torre B6, torre C3 jaque, rey B2, torre C4, rey B3, rey D4, torre A6, rey D5, torre A8 y tras esto 115 movimientos, ambos contendientes acuerdan las tablas. Vaya partida que se mandaron estos dos en la primera de este match, donde se juega el título de campeón del mundo. Magnus le metió presión de inicio con la siciliana a Fabiano, en una defensa muy agresiva con la que el campeón quiso dar un golpe de autoridad e intimidar al retador, diciéndole: tengo más experiencia que tú en estas situaciones y ahora te haré sentir la presión. Sin embargo, con algo de fortuna, pero a la vez con mucha prestancia y resistencia mental y física, Caruana logró salvar una partida que tuvo muy complicada, sumando en su primer juego entonces medio punto. Y ahora a ver con qué nos salen estos dos en la partida de mañana, la segunda de este match. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto agradezco como siempre a aquellos suscriptores que apoyan a este canal con una donación. Un abrazo grande y nos vemos en la segunda partida de este match. No te la pierdas, apoya con un like, como dije en un principio, comparte esto con todos tus amigos y que estas partidas en este canal, Partidas Inmortales de Ajedrez, sean vistas por mucha gente. Nos vemos. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.